Con la segunda fuga del Chapo Guzmán, el Estado mexicano se mira al espejo. Hasta ese grado de descomposición ha llegado el Estado mexicano. Hasta esas alturas, hasta las máximas alturas, ha llegado la corrupción en el Estado mexicano. La connivencia, la infiltración del narco. Es un problema, efectivamente, que rebasa un gobierno, es del Estado mexicano, y esa es la realidad. No, el Estado mexicano no pudo tener al delincuente más buscado y evitar que se fugara por segunda vez. Eso es un desastre y eso nos pone ante una realidad. Yo discrepo de quien dice: no hagan tanto ruido aquí porque ustedes tienen la fuga en el 2001 y ustedes otros tienen la fuga en el estado de Zacatecas. Mejor bajémosle todos de tono. Eso es el pacto de impunidad y no estoy dispuesto a jugar con eso. Digamos las cosas, veamos realmente la gravedad de las cosas, la gravedad de que el Estado mexicano sea incapaz de poder tener seguridad en la cárcel de máxima seguridad con el delincuente más buscado. Oh, perdón, ahora es el más buscado, ahí lo tenían bien detenido. Presentamos un punto de acuerdo, integrantes de los diputados. Le doy el crédito a Gloria Bautista, mi compañera diputada. Nosotros lo suscribimos con mucho gusto y estamos pidiendo el cese del gabinete de seguridad, porque tiene que haber responsables. Y estamos pidiendo también que se tomen acciones en el Estado de México, porque también tienen responsabilidad ahí, cerca del penal y todo lo que sucedió, y estamos incluso llamando a un juicio político. Me parece que eso es importante. Por supuesto, nosotros pensamos que la gravedad de las cosas amerita eso, al menos el cese el cese de todos los que están al frente de los organismos de seguridad, al menos. Pero si persisten en quedarse, pues tienen que venir a comparecer. La comparecencia en la comisión bicameral no sustituye el trabajo que tiene que hacer la comisión permanente. La comisión bicameral es una comisión de trabajo del Senado y diputados distinta a la comisión permanente. No nos rinde cuentas a la comisión permanente, que bueno, además tendrán que informar y tendrán que tener confidencialidad en el debate, en la discusión que tengan ahí, en la información que reciba. Esa es la obligación de los diputados. Pero el secretario de Gobernación tiene que dar la cara, si todavía está, porque creo que las circunstancias están para que pidiera la renuncia de entrada, como sucedería en cualquier democracia. No es un problema personal, es responsabilidad política de un tremendo problema en el que estamos y que, insisto, lo han dicho aquí, sí somos el hazmerreír hoy en el mundo y hemos contribuido además a la picaresca mexicana como nadie. Desde Pito Pérez yo creo que no se hacía tanta picaresca, y además el gobierno mexicano está contribuyendo a la épica del Chapo Guzmán, la terrible política de comunicación social, la foto de la procuradora viendo el hoyo. Perdón, parece ser que cuando lo vean le van a pedir un autógrafo, ¿no? Están haciendo la épica de el Chapo Guzmán allí, que sería, la verdad, lamentable, porque evidentemente tiene las manos llenas de sangre el Chapo Guzmán, de crímenes horrendos, terribles. No solo él y su cartel, los otros también. Pero eso a veces se olvida precisamente por el grado al que ha llegado esta falla institucional que nos muestra la debilidad del Estado mexicano. Hace muy poco tiempo, a partir del informe del Centro Miguel Pro Juárez, Tlatlaya, un año, la orden fue a abatir. A partir de eso nos dieron una clase con el diccionario de la Real Academia de la definición de la palabra abatir. Pues a mí me gustaría que me dieran ahora una explicación de la palabra imperdonable. ¿Qué significa imperdonable? ¿Y cuáles son las consecuencias que esto tiene? Si llega y el mismo presidente dice: doy la instrucción directa al secretario de Gobernación para que no se vuelva a fugar y para que lo tenga bien vigiladito, me parece que esa es la frase textual, ¿no? Y sería imperdonable una segunda falla, entonces
se fue y cuáles son las consecuencias. Yo le pido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que vea por el Estado mexicano, no que vea por sus delfines. No es momento para estar preparando la sucesión presidencial. Vea por el Estado mexicano. Lo que pasó no es cualquier cosa, porque muestra, insisto, el grado de descomposición, de infiltración del Estado mexicano. Pero además tendríamos que ver, conste que estoy hablando del Estado mexicano, no solo del gobierno actual, del Estado mexicano. ¿Cuál es el grado o cuál ha sido la penetración? Miren, llevamos desde 1971 que Nixon declaró la guerra contra las drogas, no hemos dejado de escalar el conflicto en la lucha contra las drogas. Y díganme, ¿cómo estamos ahora, 40 años después? O si quieren, desde 86, que también vino otra modificación a los tratados internacionales para endurecer la lucha contra el narcotráfico. O veamos desde que Calderón decidió escalar el conflicto, vestirse de militar y decir, vamos con todo contra el crimen organizado. ¿De veras? El crimen ahora es más débil que entonces. El Estado mexicano es más fuerte que entonces, ¿no? Si estuviéramos ganando esta guerra, si estuviera el Estado mexicano a la altura de estas circunstancias venciendo al crimen organizado con esta estrategia, el Chapo Guzmán nos hubiera escapado por segunda ocasión. Es la muestra, es la expresión más nítida y última del fracaso de la guerra contra las drogas, que nos ha costado, en términos económicos, veamos cuánto destinamos a materia de seguridad, ¿no? Yo creo que, el cártel de Sinaloa, al que por cierto decían que con la captura del Chapo estaba diezmado. Creo que habían dicho, ya está desarticulado el cartel de Sinaloa. Pues no lo desarticulen tanto, por favor, ¿no? Ya hemos dicho que quitar a un capo, quitar al gran capo no debilita a la industria. Eso ya está más que demostrado. Quizás pueda fragmentar algunos carteles y eso ha generado hasta a veces más violencia, dicen algunos investigadores. Pero la industria sigue. ¿Por qué? Porque es el negocio ilegal más rentable del mundo, y mientras siga siendo el negocio ilegal más rentable del mundo, ahí seguirá. Lo dijo mi compañero diputado de Movimiento Ciudadano, decía, efectivamente, no ha dejado de aumentar la producción, no ha dejado de aumentar el consumo, no ha dejado de aumentar el tráfico. ¿Y cómo estamos en otras cosas? Por ejemplo, en derechos humanos. La guerra contra las drogas es nociva contra los derechos humanos. Ya lo vimos con el relator de la ONU diciendo que tenemos tortura generalizada en el país. Y vaya el exabrupto que dio Osorio Chong al decir que por los derechos humanos del Chapo tiene los puntos negros para cuidarle su intimidad, como si el problema fueran los derechos humanos. Qué bueno que rectificó, porque el problema es la impunidad, el problema es la corrupción, el problema es la infiltración, el problema es que hoy el narco es más poderoso. ¿Por qué? Porque las ganancias infinitas que tiene gracias al mercado negro, gracias a la producción, le permite construir ejércitos paralelos, le permite infiltrar al Estado hasta su máximo nivel, le permite meterse e infiltrar a policías municipales o controlarlas, etcétera. Hoy es más fuerte el crimen organizado que antes, y hoy el Estado mexicano es más débil que antes. Esa es nuestra realidad, y le vamos a entrar, vamos a agarrar al toro por los cuernos, vamos a estar decididos a cambiar esta política infame, fallida, tremenda, ¿no? Que nos ha costado más de 100,000 muertos según cifras oficiales en 8 años, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El costo social, insisto, es tremendo, tremendo. Yo creo que ya no estamos para esto. Alguien tomará al toro por los cuernos y dirá, cambiemos de estrategia, porque la guerra contra las drogas se ha vuelto una guerra contra los ciudadanos, porque la guerra contra las drogas ha permitido al crimen organizado infiltrarse por su propia sobrevivencia hasta las más altas esferas del poder. Miren, simplemente, qué bueno que nos pusimos de acuerdo para entrar a este debate. Tenemos que ser constructivos, y termino simplemente diciendo, vamos a insistir a que haya las comparecencias. Yo espero que de los nuevos responsables del área de seguridad, para que nos digan qué van a hacer, porque esto está mal, porque les voy a decir, necesitamos un departamento de inteligencia para que encuentre dónde está la inteligencia del Estado mexicano. No la va a encontrar en el CISEN, donde están investigando en otros lugares. Miren, y termino con esto, acabo de presentar un punto de acuerdo sobre el hackeo. Una empresa en Italia, el Hacking Team,
fue hackeada y se descubrió que el principal cliente es el Estado mexicano con distintas. ¿Y para qué usan el hackeo? Pues para alimentar las próximas campañas electorales, para encontrar los trapitos sucios al de enfrente, y no para combatir este tremendo mal que está, el crimen organizado que está metido en el Estado mexicano hasta la cocina. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Fernando.